Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro tercer bloque de sesiones W. Hemos tenido una mañana con harto contenido, ¿cierto? Con gente de Argentina, de Uruguay, ¿cierto? Judith La Guardia estuvo con nosotros en la charla previa. Y ahora, ¿cierto? Vamos a continuar y nos vamos a pasar a speakers nacionales. Conmigo está Carolina Toro, ¿cierto? En representación de Flores y Asociados, que es un estudio de abogados que tiene oficinas en Concepción y Santiago. Ellos se especializan, ¿cierto?, en propiedad intelectual y en derecho corporativo. Ahí la Carolina me puede corregir si estoy equivocado. No, más perfecto. Excelente. La idea es que Carolina hoy día nos cuente un poco más de los alcances de la propiedad intelectual, ¿cierto? Y cómo esto tiene un impacto en el emprendimiento también. ¿Cómo va a funcionar la charla? Ella va a hacer una exposición durante 40, 50 minutos aproximadamente, y después de eso, mientras tanto, todos ustedes pueden ir poniendo preguntas en el apartado de abajo, en la base de abajo, donde dice preguntas y respuestas, y las vamos a contestar al final de la jornada. Les recuerdo también que C++ App está compartiendo el contenido en paralelo en Facebook Live, ¿cierto? Y que después de la charla vamos a tener un pequeño backstage en donde le van a hacer más preguntas a Carolina, y todo esto va a quedar arriba de nuestra página web, que es www.casaw.org, en donde van a poder volver a consultarlo también o revisar el contenido de otra forma. Así que bienvenida Carolina, puedes comenzar cuando quieras y muchas gracias por sumarte a Sesiones W. Muchas gracias, Iván. Es un agrado acá estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Especialmente me gusta mucho ser parte de este ciclo de charlas que fue diseñado por ustedes, especialmente para los emprendedores, para poder revisar las principales herramientas que tienen que tener presente al momento de impulsar un emprendimiento. Y aquí mi objetivo es que conozcan un poco cuáles son los aspectos de propiedad intelectual que tienen que tener en consideración al momento de impulsar un emprendimiento y saber cómo usarla, y bueno, también saber buscar recomendaciones y diseñar una buena estrategia de propiedad intelectual de forma de poder optimizar los beneficios que este tipo de instrumento les entrega para el desarrollo de su emprendimiento. Entonces vamos a hablar de la propiedad intelectual, que como término general se relaciona a un sistema de protección de las creaciones del intelecto humano, en la medida que estas creaciones del intelecto suponen un esfuerzo intelectual que produce o conocimientos nuevos, es decir, soluciones nuevas a problemas técnicos, o expresiones creativas que generan obras que pueden ser estéticamente o sensorialmente agradables, que en definitiva mejoran la calidad de vida de las personas, y que por tanto este esfuerzo intelectual debe protegerse y debe ser incentivado por el sistema. Entonces vamos a pasar a ver, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Ya. Entonces la agenda de esta sesión es la siguiente. Vamos a revisar los conceptos y la importancia de la propiedad intelectual. Vamos a revisar las dos principales áreas que componen este sistema, que es el derecho autor y la propiedad industrial, las metodologías de transferencia tecnológica y la revisión de ciertos desafíos y ciertas recomendaciones generales que podemos hacer en torno a esta materia. Primero, el concepto e importancia de la propiedad intelectual. Como les había comentado recién, la propiedad intelectual se relaciona a la protección de ciertas creaciones del intelecto, de manera de que el sistema lo que busca es recompensar la creatividad de los innovadores, protegiendo legalmente el derecho de los autores, de los creadores, para que puedan gozar de los beneficios que derivan de su obra, en forma de otorgarles un derecho temporal que les permite apropiarse de los productos de su creatividad y excluir a terceros del uso gratuito de este conocimiento, mientras que a su vez también el sistema busca resguardar los derechos de la sociedad en su conjunto para tener acceso a estas creaciones. Entonces, en definitiva, lo que hace este sistema es ser una herramienta de capitalización de los esfuerzos creativos, lo que permite que los emprendedores puedan salir al mercado con productos o servicios que tienen una gran ventaja competitiva porque son exclusivos. Entonces, por ejemplo, si tú sales a vender un producto, por ejemplo, que se encuentra protegido por patente, tú vas a ser la única persona autorizada para poder comercializar estos bienes en el mercado. Entonces, la importancia de la propiedad intelectual, en primer lugar, bueno, supone una apropiación del conocimiento, entonces protege de esta manera los
intereses de los creadores, incentivando la creatividad, incentivando la innovación, lo que a su vez tiene el efecto de impulsar el bienestar de la sociedad. En segundo lugar, la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico en la medida en que generan nuevas industrias, y estas nuevas industrias generan nuevos empleos. Y además, este tipo de sistema de protección genera la capacidad de transformar conocimiento en activos comerciables como productos o servicios que tienen ventajas competitivas en virtud de la aplicación de conocimiento específico y técnico en la materia. Además, el sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, de manera de crear un entorno donde la creatividad y la invención se pueda desarrollar en beneficio de todos, y además fomenta prácticas comerciales leales, porque evita, por ejemplo, la copia desleal y otras actitudes desleales que pueden haber en el mercado, que vamos a ver un poquito más adelante. La promoción de estas prácticas comerciales leales contribuyen al desarrollo económico y social, y además que eliminan ciertas incertidumbres que existen en el mercado. Esto, por ejemplo, no sé, los consumidores no sé si estarían tan dispuestos a comprar un producto o contratar ciertos servicios con tanta confianza si es que no existieran ciertos mecanismos que fueran fiables para poder combatir la falsificación y la piratería, por ejemplo. Entonces, en este sentido, los derechos de propiedad intelectual ayudan a reducir estas ambigüedades y facilitan las transacciones y las transferencias en el mercado. Así también, la protección jurídica de estas nuevas creaciones, y bueno, y por supuesto de sus autores, promueven la destinación de recursos adicionales a la innovación. Además, incentivan la especialización de los desarrolladores, que por ejemplo, si quieren dedicarse a desarrollar, pero no tienen el interés, por ejemplo, de después manufacturar y ofrecer y comercializar productos en el mercado, pueden hacerlo y pueden recuperar su inversión y además hacer un acto de aprovechamiento de estas nuevas tecnologías a través de un contrato de transferencia tecnológica donde van a ceder estos derechos a un tercero que sí tenga interés en generar estas actividades. Entonces, bueno, acá vemos los principales componentes que integran el sistema de propiedad intelectual. Por un lado, el derecho de autor protege creaciones artísticas y literarias, protege software también. Y en el caso de la propiedad industrial, protege ciertos activos que son más bien relacionados a activos comerciales, que los vamos a ver en detalle un poquito más adelante. El derecho de autor protege obras de la inteligencia humana por el solo hecho de su creación, ya sea en el ámbito literario, artístico o científico. Cualquier forma de expresión de estas obras de la inteligencia, pero estas formas de expresión tienen que ser originales, porque esta forma de expresión original es lo que es realmente apropiable. La idea que se expresa no es apropiable y tampoco se protege a través del sistema de derecho de autor, sino que la expresión específica y concreta de estas ideas es lo que este sistema protege. Entonces es súper importante distinguir entre la idea, que es el concepto abstracto, y la expresión concreta de cómo se manifiesta esta idea en una obra tangible. Entonces el derecho de autor no protege ideas abstractas ni funcionalidad, sino que la expresión concreta de estas ideas. Bueno, por regla general, los derechos de autor van a pertenecer, por supuesto, a los autores, quienes van a tener el derecho exclusivo de utilizar su obra, de autorizar a terceros para utilizarla, según lo que acuerden respecto en el contrato que corresponda, ya sea un contrato de cesión de derechos, un contrato de licencia, y por supuesto, el titular va a poder prohibir el uso de estas obras por terceros. Dentro del espectro del derecho de autor, también se protegen lo que se llaman derechos conexos. Los derechos conexos son derechos que se relacionan al derecho de autor, que son similares, pero tienen ciertas limitaciones y muchas veces tienen un tiempo de protección más corto que el derecho de autor,
y se conceden a los artistas, intérpretes y ejecutantes, por ejemplo, los actores y los músicos, tienen derechos conexos. Un músico que no compone una canción tiene derechos sobre su interpretación de esa canción, y esto es un derecho conexo. Además, por ejemplo, los productores de fonogramas, por ejemplo, los sellos discográficos, tienen derechos sobre sus grabaciones, y los organismos de radiodifusión tienen derechos sobre sus programas de radio y sus programas de televisión. Como les comenté, los derechos de autor se protegen automáticamente desde su expresión o desde su fijación en un soporte. No es necesario, por lo tanto, el registro de estos derechos para que tengan protección, y tienen protección mundial. Tienen protección mundial. A diferencia de lo que vamos a ver en los derechos, en los activos de propiedad industrial, que son territoriales. Bueno, el concepto de derecho de autor contempla los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son aquellos que se relacionan más bien a las facultades de explotación o aprovechamiento comercial de las obras, y están protegidos por un plazo determinado que corresponde a la vida del autor, más 70 años contados desde la fecha de fallecimiento del autor. En este plazo, lo que se pretende es que el autor y sus herederos puedan obtener un provecho económico de esta obra por un periodo razonable de tiempo hasta que la obra pasa a ser de dominio público. Los derechos morales se condicen más bien con una relación personal entre el autor y su obra. Entonces, se refieren más bien al derecho del autor de ser reconocido como autor de una obra, y también el derecho a mantener la integridad de la obra, es decir, poder oponerse a cualquier tipo de modificación o alteración de su obra. Y estos derechos, como suponen un vínculo personal entre el autor y su obra, no se pueden transferir a, por ejemplo, alguien que obtenga los derechos con posterioridad en virtud de un contrato de cesión de derechos o una licencia, sino que son de exclusiva titularidad del autor originario. Bueno, las ventajas del sistema de protección a través del derecho de autor, lo hemos mencionado un poco, permite que los autores puedan excluir a terceros en el uso de las obras de su intelecto, y lo que representa, por supuesto, una súper buena herramienta para poder incentivar la creación y la innovación. Esto porque ofrece a los autores incentivos, tanto ya sea el reconocimiento de la autoría de la obra, como ciertas herramientas para poder obtener beneficios económicos de sus creaciones intelectuales y de explotar estos activos en forma exclusiva. Entonces, al garantizarse la observancia de estos derechos, las personas y las empresas tienden a preferir o a decidir invertir más fácilmente en la creación de estas obras, también en su difusión y en su desarrollo, lo que también facilita el acceso a estas obras también, lo que enriquece la cultura, además que estimula el desarrollo y el crecimiento económico, porque esta institución soporta industrias millonarias como la industria cinematográfica, la industria musical, la industria editorial. Entonces también es una súper buena herramienta para estimular el desarrollo económico. Bueno, aquí tenemos un cuadrito de las facultades patrimoniales que reconoce la Ley de Propiedad Intelectual, que corresponden al derecho de reproducción, la distribución o comunicación al público, la radiodifusión, modificación, adaptación y traducción, el arrendamiento de estos activos, y también el derecho de seguimiento. El software es un caso excepcional que se protege en casi todo el mundo como a través del sistema de derecho de autor. Su forma de protección es como obra literaria, a través de la protección del código fuente. Existe lo que diferencia el tratamiento de la ley en torno al software versus otras obras protegidas por derecho de autor, es que existe una presunción de titularidad del empleador. Entonces, cuando un empleador o un empleador contrata a un desarrollador para que trabaje en un software, en el desempeño de funciones laborales, él es quien es presuntamente el titular del derecho, salvo que se estipule algo en contrario. Lo mismo sucede en el caso de que una persona o una empresa encargue específicamente el desarrollo de un programa computacional.
la presunción de titularidad de estos derechos va a ser de quien hace el encargo o quien emplea a una persona para el desarrollo de estos activos. Entonces es súper importante tener ojo acá, en el caso que ustedes, ya sea que soliciten a un tercero que desarrolle un programa computacional o los contraten a ustedes para ello, ver bien qué es lo que se estipula en el contrato, porque si es que no se trata el tema dentro de su contrato, estas son las presunciones que va a ofrecer la ley. Bueno, si el titular de estos derechos es una persona jurídica, por supuesto no se puede contar el periodo de protección posterior a la muerte de este titular, entonces se contabiliza desde la primera publicación del programa computacional cuando se trata de software que es producido o desarrollado por trabajadores dependientes en el desempeño de sus funciones y cuando el titular es una persona jurídica. Respecto a la propiedad industrial, bueno, como les comenté antes, este sistema de protección comprende principalmente la protección de creaciones que se asocian más bien a una finalidad comercial y funciona como un súper incentivo para la innovación y especialmente para la difusión del conocimiento también. Esto, además de contener ciertos elementos que resultan ser fundamentales para lograr una diferenciación y un reconocimiento de las empresas en el mercado. Es súper importante tener a la vista que en los últimos años se ha estimulado mucho la innovación y el emprendimiento de base tecnológica. Entonces la propiedad industrial es especialmente importante para asegurar que los emprendedores puedan tener cierta certeza de que su negocio va a tener cierto grado de exclusividad. Entonces, la propiedad industrial, en este sentido, corresponde a una herramienta que permite capturar el valor de la innovación y, en términos súper simples, evita la copia. Entonces, esto obviamente impulsa, incentiva la innovación y ofrece ciertas herramientas para poder recuperar la inversión realizada. Entonces, en esta lógica, la propiedad industrial corresponde a una herramienta súper relevante y que se debe saber utilizar para poder atraer la atención de inversionistas, porque dado que te asigna titularidad al conocimiento, facilita apropiarse de los beneficios que vienen de estas nuevas obras, entonces también tiende a ofrecer una herramienta como más concreta y mucho más tangible que pueda ser atractiva para inversionistas que quieran involucrarse en el desarrollo de estos conocimientos. Vamos a ver primero las patentes. Las patentes son un activo de propiedad industrial que protegen invenciones, corresponden a un monopolio limitado otorgado por el Estado a cambio de la divulgación de información técnica. Es un monopolio porque claramente el Estado concede un derecho exclusivo al titular, es limitado porque es limitado en tiempo. Hay patentes que tienen una protección de 20 años y hay patentes que tienen protección de 10 años, dependiendo del tipo de patente, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además existen limitaciones que se consagran en la ley en forma taxativa y por causales muy justificadas en miras de la protección del interés social. Esto porque puede haber ciertas actitudes, por ejemplo, un titular de la patente que tenga prácticas anticompetitivas, por ejemplo, que hayan sido declaradas como tal por el Tribunal de Libre Competencia. Estas situaciones como excepcionales, están muy especificadas en la ley, autorizan a que el Estado pueda otorgar una autorización de uso sobre esta tecnología patentada en este caso excepcional donde no existe el componente de beneficio social en virtud de ya sea el contexto o de la actitud del titular de la patente. Entonces, esta limitación busca mantener el equilibrio entre los intereses de los innovadores con el interés de la sociedad en su conjunto. Y esto es súper importante porque dejar de lado el componente social en materia de propiedad industrial sería un poco desnaturalizar el propósito mismo de la existencia de estos derechos, porque estos monopolios se otorgan en virtud de que ulteriormente van a beneficiar a la sociedad en su conjunto. No se protegen las invenciones por el mero hecho de que es bueno tener cosas nuevas, sino que estas cosas nuevas tienen que ser capaces de beneficiar
a la sociedad en su conjunto, y no solamente al innovador. Entonces, bueno, a cambio de la protección de la patente que te da este derecho exclusivo, los titulares tienen la obligación de divulgar la información sobre sus invenciones. Entonces, de esta manera enriquecen el pool de conocimientos que existe sobre esta materia específica, y entonces estimulan de esta manera la creatividad y la innovación. Entonces, por una parte, dan protección a los titulares e incentivan la innovación, pero también son una fuente de información y de inspiración incluso para otros desarrolladores y para otros innovadores. Bueno, estos derechos exclusivos se otorgan sobre invenciones que pueden ser productos o procesos que pueden constituir formas nuevas de hacer algo, o que proponen soluciones técnicas a problemas que no se encuentran resueltos. Por regla general, una invención protegida por patente no puede ser fabricada, ni utilizada, ni distribuida, ni comercializada por terceros sin el consentimiento del titular de la patente. Entonces, el titular lo que tiene es un derecho para decidir quién puede o no utilizar la invención patentada durante el periodo de tiempo en que esta patente esté protegida. Una vez que el plazo expira, esta invención pasa a pertenecer al dominio público. Entonces, ahí el titular deja de tener su derecho exclusivo y esta tecnología está disponible para la explotación comercial por terceros. Los tipos de patentes son patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado. El plazo de protección para las patentes de invención es de 20 años desde la solicitud, y de las otras patentes es una protección de 10 años. Esta diferencia es porque el salto innovador que supone una patente de invención es mucho más alto que el de las otras patentes que están descritas ahí, y por tanto el plazo para poder recuperar la inversión que se ha realizado para poder desarrollar esta nueva tecnología debe ser más amplio, porque la inversión también es más alta. En estos otros casos, dado que el salto innovador es más bajo, entonces se requiere de un plazo más corto para poder recuperar esta inversión. Bueno, las patentes son territoriales, es decir, se protegen por cada país y se deben solicitar y tramitar en cada jurisdicción donde hay interés de proteger la tecnología. Esto quiere decir que no existen patentes mundiales. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó lo que es el sistema PCT. El sistema PCT no es un sistema de concesión de patentes a nivel mundial, sino que es un sistema que ayuda a patentar internacionalmente, porque corresponde a un sistema de presentación de patentes. Entonces, de solicitudes de patente en realidad. Porque la tarea de conceder la patente va a depender de cada país y de cada jurisdicción bajo sus propios procedimientos, pero el sistema PCT lo que hace es que crea un procedimiento único para ingresar solicitudes de patente, donde se establece una metodología y los requisitos como un poco objetivizados para proteger las invenciones en todos los países miembros, que actualmente son más de 150 países. Bueno, en el caso de las patentes, el titular de los derechos va a ser el inventor, sin perjuicio de que la ley establece explícitamente qué sucede en el caso de tecnologías que han sido desarrolladas bajo contratos de trabajo o contratos de prestaciones de servicio. Si es que este contrato de trabajo supone que el trabajador debe realizar actividades que suponen una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar estos derechos de propiedad industrial va a pertenecer al empleador o a quien encargó el servicio, en caso de que no sea bajo una relación laboral, sino que simplemente por un contrato de servicio para un encargo específico. El artículo 69 de la Ley de Propiedad Industrial establece una excepción en el caso del trabajador donde su contrato de trabajo no lo obliga a realizar funciones inventivas o creativas. En este caso va a ser el trabajador quien va a tener la titularidad de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio que hay una contraexcepción,
donde se establece que si el trabajador se ha beneficiado en forma evidente de los conocimientos que obtuvo de la empresa o de la institución contratante, o de los recursos de la empresa, o de los medios de la empresa, el derecho de solicitar esta protección de activos industriales va a ser del empleador, sin perjuicio de que debe pactar una retribución al trabajador que ha desarrollado esta tecnología, que no se entiende considerada por su remuneración pactada en el contrato. Bueno, los requisitos de patentamiento son estos tres: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. La novedad supone que esta tecnología debe tener una característica nueva, que no forma parte del cuerpo de conocimientos existentes en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimientos se llama estado de la técnica. Entonces, esta nueva tecnología debe ser nueva respecto de todo lo que se encuentre en el estado de la técnica, y por lo mismo debe mantenerse confidencial hasta su solicitud, porque en el caso de que tú divulgues una tecnología que estás desarrollando o que ya está desarrollada, va a pasar a ser parte del estado de la técnica y por tanto va a perder el requisito de novedad. Entonces se tiene que mantener confidencial y no divulgarse hasta que se evalúe si es que se va a buscar su protección a través de una patente de invención, por ejemplo, o no. Bueno, el segundo requisito es que presente actividad inventiva. Esto implica que no puede ser deducida en forma obvia por alguien que tenga conocimientos medios técnicos específicos en el área. Entonces debe tener un efecto sorprendente, un efecto no obvio respecto de otras soluciones que se encuentran dentro del estado de la técnica. Y por último, estas nuevas tecnologías deben tener aplicación industrial. Esto quiere decir que deben poder ser producidos o utilizados en algún tipo de industria, es decir, que tengan algún uso práctico. Los modelos de utilidad protegen ciertos instrumentos o aparatos o herramientas o parte de estos. Bueno, en Chile solamente se protege productos, no se puede proteger a través de modelos de utilidad procesos o procedimientos o materiales, solamente se refiere a productos, y esta protección recae sobre objetos donde la forma del objeto es reivindicable, es decir, en su aspecto externo, así como en su funcionalidad. Entonces, esta forma de protección requiere, bueno, requisitos menos estrictos que las patentes de invención. Supone invenciones que tienen menos complejidad técnica, pero que sin perjuicio de eso tienen que representar una ventaja técnica que antes ese elemento no presentaba. Por ejemplo, en este caso yo les puse ese candadito que tiene, el candado es un elemento, y luego en la combinación de clave se utilizaba, por ejemplo, para los portafolios o para las maletas, pero no se utilizaba en los candados. Entonces, esta unión de estos dos elementos genera una nueva solución que, si bien no presenta un salto creativo o inventivo respecto, demasiado evidente respecto de las soluciones que están en el estado de la técnica, sí representa una ventaja técnica que antes no existía. La protección de estos activos es de 10 años desde la presentación de la solicitud, supone una tramitación más barata y más rápida que las patentes de invención, y además también son protegibles a través del sistema de PCT. Las marcas son signos distintivos, corresponden a representaciones gráficas que son claras y precisas para identificar en el mercado productos y servicios. Entonces, la funcionalidad básica de una marca es su fuerza distintiva, es decir, que permita que los consumidores puedan distinguir productos y servicios que se ofrecen en el mercado, los puedan distinguir respecto de otros muy similares o iguales que se ofrezcan en el mercado, y que los puedan unir o vincular a su origen empresarial. Las marcas no pueden ser, no pueden confundirse con otras, y además no pueden ser genéricas ni descriptivas. Esto porque
no se puede dar un monopolio terminológico para referirse a un producto o un servicio si es que hay otros competidores que requieren usar esas mismas expresiones para ofrecer los mismos productos y servicios. Entonces, antes de decidir con qué marca vamos a distinguir nuestros productos o nuestros servicios, es súper bueno revisar las causales de registrabilidad que contiene la Ley de Propiedad Industrial en los artículos 19 y 20, de manera de no solicitar una expresión, primero, que se parezca a otra, o expresiones que simplemente no puedan ser registrables y que en definitiva después resulten en que tenemos que cambiar la expresión que elegimos y qué sé yo, de hacer todo de nuevo, comprar otro sitio web, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir si es que la marca que nosotros decidimos utilizar es una registrable o no. Bueno, además la marca no puede inducir a error o engaño, no puede defraudar a los consumidores respecto de otras marcas, es decir, que no se confunda con otras, y tampoco puede infringir la moralidad ni el orden público. Las marcas se pueden componer de palabras, de cifras, de números, de elementos gráficos y distintos elementos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se pueden utilizar palabras de uso común si es que son arbitrarias para la clase. Es decir, tú puedes usar Apple para vender computadores, pero no puedes utilizarlo para vender manzanas, porque otros proveedores también quieren utilizar la palabra Apple o manzana para vender manzanas. Entonces, se pueden utilizar si es que son arbitrarias para la clase, es decir, que no distingan o que no se relacionen directamente con los productos o servicios que vas a distinguir. El plazo de protección es de 10 años renovables, previo pago de tasa. También se protegen por país, son territoriales, y también se protegen por clase. Es decir, tú solicitas una marca para distinguir cierto tipo de productos o cierto tipo de servicios. Esto implica que pueden coexistir dos marcas idénticas siempre y cuando sus giros o los productos o servicios que distinguen sean suficientemente visibles de forma que los consumidores no puedan confundirse entre un proveedor u otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les pongo acá la multitienda Corona con la cerveza Corona. O sea, nadie podría confundirse si es que está buscando comprar la cerveza Corona y va a entrar a la tienda Corona a comprar ropa, porque evidentemente son giros completamente disímiles y que por tanto no permiten presumir que puede existir una confusión o un error en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que se ofrezcan bajo esta expresión. Existen marcas las marcas que son irregistrables son aquellas que son genéricas o descriptivas. Las marcas evocativas, es decir, que insinúan el producto o servicio que van a distinguir, son registrables. Por ejemplo, Mastercard para tarjeta de crédito, bueno, quizás te da un indicio de qué es lo que están tratando de distinguir a través de esa expresión, pero no es que otros proveedores necesiten usar esa expresión exacta para ofrecer el mismo producto o el mismo servicio. Por eso es una marca que es registrable. Bueno, también están las marcas, como les comenté, las marcas que utilizan palabras de uso común, pero que son arbitrarias para la clase, y las marcas que suponen mayor distintividad son las marcas de fantasía, que son marcas que son expresiones que el titular ha creado para distinguir sus productos o servicios. Las marcas otorgan una protección que garantiza al titular el derecho exclusivo de utilizar esta expresión para identificar los productos y servicios solicitados al momento de la protección de esta expresión, y también permite, por supuesto, su utilización por terceros a través de contratos de licencia o sesiones de marca, etc. Entonces, aquí el titular de la marca va a poder impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice marcas idénticas o similares para poder distinguir productos o servicios idénticos o similares al mercado, pero siempre bajo el presupuesto de que el registro de esta marca similar pueda inducir a error o confusión en el mercado. Los tipos de marca, bueno, los tenemos acá. Usé siempre el mismo origen empresarial para que quede súper claro. Existen marcas denominativas, en este caso sería la expresión Nike,
con la palabra tal cual. Las marcas figurativas son aquellas que componen solamente elementos gráficos o de diseño o dibujos, pero sin incluir expresiones legibles o letras que distingan el origen empresarial de los productos o servicios que se van a distinguir a través de este símbolo. Las marcas mixtas son aquellas que combinan estos elementos que se encuentran protegidas por las marcas denominativas y figurativas. Entonces incluye elementos de diseño gráfico, pueden ser dibujos, combinaciones de colores y otros elementos, junto a la expresión que va a distinguir la expresión en palabras que va a distinguir la marca comercial. Y además existen marcas que se denominan como frase de propaganda, que son ciertas expresiones que acompañan a una marca comercial con el objetivo de promocionar estos bienes, estos productos y servicios, pero siempre tienen que estar asociadas a una marca. No puedes simplemente registrar una frase de propaganda a secas, sino que tiene que ir vinculada a una marca comercial. Bueno, las funciones de las marcas, esto es un poco reiterar lo que ya hemos hablado. Bueno, las marcas promueven, obviamente, la iniciativa y el espíritu empresarial porque otorgan beneficios a sus titulares, como el reconocimiento en el mercado, y también traen beneficios financieros porque son activos comerciales. También impiden que los competidores desleales, como por ejemplo los falsificadores, utilicen signos muy similares o idénticos incluso para designar productos o servicios que son de calidad inferior o que son productos distintos a través del aprovechamiento de la reputación y el posicionamiento comercial de aquel titular de la marca comercial. Entonces, este sistema lo que otorga a los titulares es una posibilidad de comercializar productos y servicios bajo condiciones mucho más justas, y de esa manera facilitan el comercio internacional y también, por supuesto, la competencia leal. Entonces, bueno, las funciones de las marcas son la distintividad, porque permiten que los consumidores puedan identificar el producto o servicio y relacionarlo con una empresa, catalizan el prestigio empresarial, porque los consumidores que están satisfechos con un producto o con un servicio van a tender a recomendarlo o volver a utilizarlo si es que pueden identificarlo a través de una marca comercial en el mercado y que puedan distinguirlo de otros que son muy similares o idénticos porque son de una marca en particular. Producen un monopolio de bienestar porque confían a su titular ciertos derechos exclusivos y excluyentes para poder distinguir productos y servicios a través de ciertas expresiones protegidas. Y, por supuesto, las marcas desempeñan un papel fundamental en las estrategias de desarrollo y de comercialización de las empresas y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. Bueno, los beneficios garantizan la distinción de los productos y servicios, evitando la confusión, permiten que las empresas diferencien sus productos, son instrumentos de comercialización y permiten tratar la imagen y reputación de una empresa, pueden ser objeto de concesiones de licencia, es decir, de autorizaciones de uso, así proporcionando fuentes directas de ingresos a través de las regalías o royalties, son activos comerciales y además impulsan a las empresas a invertir en el mantenimiento o mejora de sus productos, porque sus productos ahora son distinguibles a través de una marca comercial y por tanto, para resguardar su reputación, por supuesto, deben invertir en el mantenimiento de la calidad de estos productos. El secreto empresarial es la forma de protección de información comercial valiosa, contempla la protección de todo el conocimiento sobre productos o procedimientos industriales donde el mantenimiento en reserva de esta información proporciona al poseedor de esta información una mejora o un avance o una ventaja competitiva respecto de otros actores en el mercado. Entonces, esta información tiene que tener valor comercial o debe ser de interés relevante, debe mantenerse en reserva, es decir, que se tomen medidas razonables para evitar su divulgación,
debe otorgar ventajas competitivas en el mercado y además debe ser secreta. Como secreto empresarial se protege el know-how que corresponde a toda la información acerca de los procesos o de las técnicas o formas de trabajo que utiliza una organización, se protege a través de secreto empresarial. El plazo de protección a través de este sistema es indefinido mientras la información se mantenga secreta. Entonces, supone un beneficio respecto de la protección a través de la propiedad industrial, por ejemplo, de patentes o de modelos de utilidad. Sin embargo, tiene la importante desventaja de que si se adquiere por terceros sin infracción, no existen sanciones. Entonces es súper importante en el caso de que se celebren, por ejemplo, contratos de no divulgación, que se establezcan las sanciones para que, en definitiva, quede en forma clara qué va a suceder, cuáles van a ser las responsabilidades respecto de las personas que cometan infracción en la divulgación de esta información. Entonces, eso se debe considerar expresamente. Bueno, además, a través del secreto empresarial se pueden proteger ciertos aspectos de la tecnología que no se van a encontrar divulgados en las patentes, porque en las patentes se busca poner toda la información mínima para no perjudicar la posibilidad de concesión de la patente. Sin embargo, hay mucha información técnica que no se va a incluir y que también por una cosa de estrategia no se incluye a menos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, el uso de ciertos materiales, o planos o diseños de arquitectura, repuestos, por ejemplo, o la forma de almacenamiento, etc. O sea, hay mucha información que no se va a encontrar disponible públicamente en la solicitud de patente, pero que sí se puede resguardar a través de este sistema de secreto empresarial. La transferencia de tecnología corresponde a un procedimiento donde alguien que desarrolla una tecnología la pone a disposición de un tercero para que la utilice o para que la explote comercialmente. Entonces, la transferencia de tecnología consiste en la transferencia de habilidades o de conocimiento entre organizaciones que normalmente se inicia cuando el titular de la propiedad industrial reconoce que o no posee las capacidades para comercializarla y fabricarla, etcétera, o simplemente no desea asumir ese riesgo. Entonces, para poder hacer aprovechamiento de esta tecnología que se desarrolló, deviene en la necesidad de formar alianzas para seguir con las etapas de fabricación, distribución y comercialización de estos productos o servicios. La ventaja de la transferencia tecnológica, por supuesto, es la obtención de royalties en el caso que se pacte una licencia, es el aprovechamiento de la tecnología, porque en definitiva quien va a comercializar va a ser este tercero, supone la posibilidad de lanzar nuevos productos y de generar alianzas comerciales con actores que puedan tener acceso a otros mercados más grandes, por ejemplo, que el desarrollador quizás no tiene la capacidad de optar, y también optar a la especialización. O sea, si el desarrollador quiere dedicarse simplemente a desarrollar tecnología, pero no le interesa seguir el proceso para poder recuperar la inversión a través de la comercialización de estos productos o servicios, lo puede transferir a un tercero para que esta persona realice estos actos de explotación. Dentro de las desventajas de la transferencia tecnológica es que hay que tener cuidado de no crear un potencial competidor al entregar toda esta información técnica, y también se pierde un poco el control de la información. Bueno, entonces las alternativas para transferencia tecnológica son principalmente estas tres. La cesión, donde se transfiere el derecho, y también, por supuesto, el riesgo. Entonces, en este caso, la tecnología cambia de titular. El titular nuevo va a ser el cesionario, quien va a obtener todos los derechos y todos los riesgos de esta tecnología. La licencia corresponde, este es el contrato de transferencia tecnológica, que es la más habitual. Corresponde a una autorización de uso, donde se van a definir, y se debe definir en el contrato, específicamente, por ejemplo, las condiciones de este uso, definirlo en un territorio geográfico o en un mercado específico, cuánto va a durar esta licencia, las condiciones de explotación,
qué pasa en el caso de la copia, ciertos estándares mínimos de calidad. También, por supuesto, se paga, o sea, se estipulan las condiciones de pago y los royalties que se van a definir para el licenciante. Y las asociaciones que corresponden más bien a alianzas comerciales, donde se suscriben contratos de colaboración entre el desarrollador y quien va a realizar los actos de explotación. Como desafíos para el emprendedor, en principio, es reconocer los casos donde el conocimiento que han producido es apropiable y saber cómo y cuándo asegurarlo. Por ejemplo, en el caso de las patentes es súper importante para no perder la novedad. Entonces, la oportunidad es súper importante y hay que tenerla presente en el caso de la protección de estos activos. También otro desafío es identificar cuándo se debe obtener permisos de terceros para usar cierto conocimiento que se encuentra disponible, cuáles son las condiciones de esos permisos y también qué excepciones existen para poder hacer uso de esta información y esta tecnología. Otro desafío es elegir una estrategia de propiedad intelectual que se adecue bien a su modelo de negocio. Por ejemplo, la disyuntiva entre proteger ciertos activos a través del secreto empresarial, que te permite resguardar esta información con un plazo indefinido, versus la obligación de divulgar esta tecnología, pero que aparejado traiga un monopolio y un derecho exclusivo para explotar esta tecnología. También es difícil determinar qué información pueden o no compartir, porque al momento de solicitar financiamiento o de buscar alianzas comerciales, hay información que se debe divulgar, pero hay que tener mucha precaución en la información que se puede compartir y la que no se puede compartir, porque supone, por ejemplo, una ventaja competitiva que tú no quieres divulgar en este estado de las cosas mientras no exista una intención concreta de colaborar o de asociarse con este cero a quien le estamos entregando esta información. Además, se debe tener mucha paciencia y también se debe tener medios económicos para poder tramitar patentes, porque es un proceso de protección lento y que se demora bastante y también supone una inversión importante para poder obtenerla. Y además, la propiedad intelectual no es igual en todo el mundo, entonces hay que evaluar caso a caso y jurisdicción por jurisdicción la forma de protección de estos activos. Como recomendaciones generales, primero, establecer y ser súper concreta con esto, la primera protección que se debe tener en consideración son los contratos. Los contratos muy relevantes al momento de definir qué información se va a divulgar, qué información no se va a divulgar, si es que vamos a divulgar información sensible, definir y suscribir contratos de no divulgación, contratos de confidencialidad, en el caso de que encarguemos desarrollos, suscribir contratos de cesión de derechos para tener claridad sobre quién va a ser el titular de estos derechos de propiedad intelectual. Además, bueno, en este sentido se debe incluir cláusulas de propiedad intelectual en los contratos donde se establezca esta titularidad en forma precisa para evitar eventuales conflictos sobre la titularidad que en el fondo van a suponer un problema futuro y también van a suponer un riesgo al momento de querer comercializar o querer licenciar o ceder esta tecnología, en el caso que no tengamos bien definido quién es el titular de estos activos. Como recomendación general también, se debe proteger como primer elemento la identidad comercial. Esto supone tres aspectos y tres activos que se deben proteger. Uno es la marca comercial, que es el nombre por el cual se va a ofrecer productos y servicios en el mercado que van a suponer una expresión exclusiva por la cual tú vas a ser reconocido en el mercado. El nombre de dominio que corresponde a tu dirección en Internet, que en definitiva, bueno, todos sabemos que ahora la circulación y el tráfico de Internet es más o igualmente relevante que el retail y la comercialización presencial. Y los derechos de autor, en general, yo en este caso me refiero más bien al material publicitario que pueda ser
los afiches publicitarios, manuales, folletos, etc. Esto con el objeto de mantener el monopolio de estas inversiones que se realizan en la identidad que te va a diferenciar y distinguir en el mercado. Se debe tener políticas de propiedad intelectual súper definidas, claras, y que también motiven a intervinientes a colaborar y a desarrollar nuevas creaciones contigo. Se debe tener claro ciertos beneficios tributarios, por ejemplo, de proteger la propiedad intelectual a nombre de una persona natural versus la protección a nombre de una persona jurídica, porque, por ejemplo, en el artículo 17, número 8, letra E de la Ley de Impuesto a la Renta, se define que no constituye renta el mayor valor proveniente de la enajenación de activos de propiedad industrial, siempre y cuando el enajenante sea el autor o el inventor. Este beneficio no considera a las personas jurídicas. La propiedad intelectual es estrategia, no todo es patente, hay que definir qué sistema de protección es el que se adecúa mejor a tu modelo de negocio. Las patentes te obligan a divulgar, también son lentas de obtener, entonces tienes que estar muy seguro de que ese es el sistema que tú necesitas para proteger tus activos. Hay otras formas de protección, entonces es súper importante hablar con alguien que te diseñe una estrategia, que vea qué es lo que quieres hacer, cuál es tu modelo de negocio, para definir una estrategia que se acomode y se adecúe a lo que tú necesitas. También definir el lugar de protección va a depender de la estrategia comercial. Por ejemplo, si tu mercado es un país específico o es una región en particular, puedes explotar también otros sectores a través de un contrato de licencia, pero lo defines para otro lugar. En definitiva, yo digo, bueno, ok, no puedes comercializar en Chile, pero puedes comercializar en Argentina, y no hay problema. Entonces, eso es lo que podemos hacer a través de un contrato de transferencia tecnológica o a través de una autorización de uso, etc. Bueno, los temas de PI van de la mano con la privacidad de información, así que hay que tener cuidado con la información que se divulga y se comparte. Recomendación general, no copien, a menos que sepan que puedan copiar, que existan excepciones, para que ustedes puedan utilizar este conocimiento de otros. Y si no puedes proteger, por lo menos asegurarte que no estés infringiendo derechos de terceros, porque en definitiva esto puede suponer un súper problema que va a ser súper difícil de resolver y que se puede evitar con facilidad mientras estés bien asesorado y que sepas bien qué es lo que puedes utilizar y lo que no puedes utilizar. Eso es todo, muchísimas gracias, así que ahora voy a revisar sus preguntas. Eso, buenísimo, Caro, mucha información, ¿cierto? Mucho contenido. Ay, sí, perdón. No, lo digo, a mí es un tema que me ha ayudado mucho en lo personal en el cowork, que antes yo soy arquitecto de formación y no tenía idea de temas de propiedad intelectual, pero te das cuenta que está en el día a día. Tuve la fortuna de tener clases de propiedad intelectual y en todo lo que consumimos, tenemos contacto con la propiedad intelectual todo el día y no nos damos cuenta. Así que es muy relevante conocer esto y sobre todo para los emprendedores que están partiendo, para que partamos bien y no nos pase lo que pasó, lo que ha estado en las noticias dando vuelta, este tema de la miel, ¿cierto? Sí, claro. Y el Gibson, que ha sido todo un tema y que efectivamente a lo mejor podrían haber previsto estos temas. Oye, hay un par de preguntas, ¿cierto?, que podemos responder. Son bien específicas, no sé si las pudiste ver, puedes ver al lado, pero respecto a los contratos de licencia de los software, ¿existen diferencias respecto a una licencia de derecho de autor corriente? ¿Qué aspectos distintos relevantes deben quedar establecidos en un contrato de licencia de software? Mira, son dos preguntas en una. Claro, son dos preguntas en una. En estricto, los contratos de licencia son súper adecuables a lo que tú quieras definir como autorización de uso, por lo tanto, no es que sea particularmente distinto uno en materia de software o uno en materia de otro tipo de obra protegida por derecho de autor, pero lo que sí es distinto en el caso del software y por qué es excepcional es la presunción de titularidad de los derechos. Entonces, si tú tienes un contrato con quien ha hecho el desarrollo de este software, si no consideras cláusulas de propiedad intelectual dentro del contrato, la titularidad se presume de quien hizo el encargo o de quien contrató al desarrollador. Pero si se estipula lo contrario, ahí, bueno, puede ser que la titularidad corresponda a otra persona. Pero lo que más hay que tener a la vista en este caso es la titularidad, porque la presunción de una y de otra son distintos. Pero más que nada, más que eso, no, porque los contratos de licencia son súper
customizables, digamos, a lo que tú quieres definir como autorización de uso. Por lo tanto, no, lo único que hay que tener ojo en el tema de software es en quién reside la titularidad. En este caso no es obvio que es el autor, porque el desarrollador en este caso, si fue contratado para un desarrollo, no es el titular, sino que va a ser quien contrató a la persona para ese desarrollo. Buenísimo, muchas gracias, Carolina. Y la segunda pregunta tiene que ver con productos, ¿cierto? Dice, para un producto con grado de innovación incremental, ¿se puede registrar el mecanismo como tal o el funcionamiento completo? Sí, siempre y cuando exista una forma nueva de solucionar un problema técnico, se puede solicitar una patente de procedimiento. También existen ciertas patentes de sistema que traen aparejada la protección de una funcionalidad específica, pero requieren la intervención de hardware desarrollado específicamente para la resolución de ese problema y requieren del desarrollo de hardware específico para poder implementar esta solución. Entonces no es solamente la funcionalidad, sino que además debes desarrollar un aparato específico que resuelva este problema. Y ahí, por ejemplo, tú puedes tratar de proteger el software como parte de este sistema, pero requiere estos dos elementos. O sea, requiere el elemento de resolver un problema técnico que no se encuentra resuelto y de desarrollar activos y hardware específico para solucionar este problema técnico. Me reía porque me acordaba mucho de las clases que tenía en el magíster de propiedad intelectual, y en realidad es bastante información y hay que empezar a aprender, ¿cierto? Y hay que ver, yo creo que lo más importante es definir una estrategia, y ahí es donde necesitamos la asesoría de personas como tú, ¿cierto? De Flores y Acevedo, voy a corregir, ¿cierto? De Flores y Acevedo. Es que es una primicia, entonces... Es una primicia, pero apareció en toda la charla, así que hay que mencionarlo. Oye, Carolina, tremenda exposición, muchas gracias por todo el contenido compartido. Esperamos que a todos los que se sumaron a esta charla en vivo les haya dado un pincelazo de lo que es la propiedad intelectual y puedan profundizar un poquito más en estos conocimientos, siempre contactando a Carolina y a Flores y Acevedo. Les recordamos que Carolina sigue, ¿cierto?, en un live a través de C+, que es nuestro panel hoy día en innovación, así que Carolina puedes continuar como a esa segunda patita de la charla, y los dejo a todos invitados a la cuarta charla del día, ¿cierto?, que vamos a contar con la presencia de Ángeles Romo, CEO de Startup Chile, que nos va a explicar un poquito sobre modelos de negocio y nos va a dar su experiencia en ecosistema. Así que muchas gracias de nuevo por participar, Carolina. Muchas gracias por la invitación y además está decir que cualquier consulta, pregunta, cualquier cosa, nosotros estamos súper dispuestos a apoyarlos en esto. Tienen mi correo electrónico, cualquier cosa, aquí estamos y felices de contribuir y sobre todo de ser parte de este ciclo de charlas con Casa W. Excelente, muchas gracias, un abrazo y nos vemos a todos en la siguiente charla. Chao, que estén muy bien. Chao.